Continuamos con la inducción HSE módulo número 3. Veremos los aspectos generales en cuanto a riesgos y definición del concepto de peligro. Para entender el concepto de peligro y riesgo, tenemos que peligro es toda fuente con potencial de generar daño. Esa fuente puede provenir de una condición del medio, de un individuo o de un aspecto. Riesgo. El concepto de riesgo está asociado a cuando entramos en contacto con el peligro y es donde tenemos la probabilidad de que ocurra algo y la consecuencia que esto conlleva. Para entender un poco mejor el concepto de por qué ocurren los accidentes graves o fatales, veamos el ejemplo del iceberg. Este bloque de hielo solo vemos la punta sobre la superficie y no la gran masa que está abajo llevándola a flote. Así funciona la cadena que conlleva a un accidente grave o mortal. Antes de presentarse un accidente grave o mortal, primero ocurren un gran número de actos inseguros o condiciones inseguras sobre las que no actuamos, o que no se reportan. Al no prevenir y no actuar se van sumando más y más hasta que ocurre el evento que conlleva a lesiones graves de una persona o su muerte. La relación riesgo-peligro la podemos entender en este ejemplo sencillo. Tenemos unos cables energizados, esto se constituye como el peligro, la condición es que no tienen protección y allí se convierten en riesgo. Cuando el trabajador entra en contacto con ellos entramos en la probabilidad de que ocurra un accidente y la consecuencia de ese accidente, que en el peor de los casos es la muerte del trabajador por electrocución. Las causas de los accidentes de trabajo tienen básicamente dos orígenes: por actos inseguros y por condiciones inseguras. Los actos inseguros son acciones o faltas de las personas que pueden llevar a un accidente. Las condiciones se presentan en el ambiente donde se desarrolla el trabajo y que aportan a que se origine el accidente. Los peligros y los riesgos se pueden presentar en actividades no solo operativas sino también administrativas. Aquí tenemos algunos ejemplos. En la parte psicosocial, por la demanda de trabajo y el cumplimiento de tareas e incluso la atención al público, clientes, proveedores o los mismos conductores. Biológicos, generalmente asociados al COVID-19, la viruela del mono y los virus estacionales como el dengue. En las actividades operativas también se puede presentar el riesgo psicosocial, como el de fatiga al conducir o la misma convivencia en campo por largos periodos de tiempo. También los biológicos asociados a los virus, pero se tiene también contacto con animales tanto silvestres como ofidios. Uno de los riesgos más representativos es el vial o de tránsito, donde se pueden presentar choques, colisiones con consecuencias graves o a veces simples fallas mecánicas. Reporte de accidentes laborales. Antes de conocer los mecanismos de reporte, debemos comprender los conceptos de acuerdo como lo define la ley colombiana. Accidente laboral es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Su deber como trabajador es reportarlo de manera inmediata al área HSE o su jefe inmediato. Incidente es un suceso repentino no deseado que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daños a la propiedad, al proceso o al ambiente. De igual forma tiene la obligación de reportarlo inmediatamente. Enfermedad laboral es la enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Estas no se dan inmediatamente como el accidente, sino que progresivamente generan afectaciones a la salud hasta desencadenar en una patología o varias patologías. El mecanismo de reporte de accidentes e incidentes en Transoriente Express es muy sencillo. Primer paso es reportar el evento. Una vez ocurre, se debe reportar a su jefe inmediato o directamente al director HSE de Transoriente. Si en el evento el trabajador está lesionado, el director HSE coordina y reporta a ARL para atención médica o traslado a centro médico si es el caso. Cuando el incidente no genera lesionados y es solo vial, ambiental u operacional, se debe asegurar la escena con señalización, con uso del extintor en caso de algún conato de incendio, o con apoyo de kit ambiental si se presenta derrame de alguna sustancia. Si se necesita apoyo de autoridades de tránsito, policía o ambientales, el director HSE lo coordinará. Luego de controlado el evento se debe adelantar una investigación con la finalidad de identificar las causas y evitar que ocurra nuevamente, no de buscar o señalar culpables del evento. En el recuadro de esta presentación están los números de reporte, recuerde tenerlos en su teléfono y ojalá visibles en su vehículo o sitio habitual de trabajo.